¿Sabías que la rica sopa paraguaya no tiene caldo y al contrario es seca? Te cuento las versiones de su historia. Bueno, la primera versión es que la cocinera del primer presidente constitucional del Paraguay se excedió de harina de maíz y la cocinó al tatacuá. A don Carlos, el primer presidente del Paraguay, le encantó tanto este platillo que lo denominó sopa paraguaya. La segunda versión es que los guaraníes invitaron a comer a los españoles, pero se les acabó la carne. Como los españoles aún no se habían llenado, los guaraníes les dieron este platillo que les encantó a los españoles. Cuando les preguntaron el nombre de este platillo, les dijeron so o pa, que significa literalmente ya no hay carne. Entonces se quedaron pues con el nombre de sopa paraguaya. Pero dime, ¿conoces alguna otra versión de la riquísima sopa paraguaya? Mi nombre es Eddie y esto es El Arte del Nómada. Síganme los que no me siguen.